Senú, Rocío, Vale, adelante. pues la sección de Chenú, hoy traigo cuento. Hoy vamos a hablar sobre el filósofo Kant y vamos a poner una foto y a ver cómo la interpretamos. Muy bien. Ya, perdona. Pues mira, Sí, sí. perdona, que estaba pensando que tenías que poner algo o algo y digo, bueno, pues ahora hablo. A ver, pues entonces, hoy quería hablar sobre el filósofo dentro del libro del niño filósofo, sobre uno de los filósofos para hacer reflexionar a los niños y a los adultos y a todos a través de, pues, de su teoría, ¿no? Y en este caso en concreto es con Kant. Para Kant, ¿cómo podemos utilizarlo para que los niños reflexionen? Pues la filosofía de Kant, muy resumidamente, y en concreto para que los niños lo entiendan con este texto y con el dibujo que vamos a ver, es para que puedan saber que siempre que van a actuar en algo es para un fin, es decir, hay que tener en cuenta todos estos actos que vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar y actuar, porque en sí mismo ya es importante. Es decir, por ejemplo, si tú ves una persona que está tirada en el suelo y te planteas, ¿qué hago? ¿Voy a ayudarla o no voy a ayudarlo? Bueno, pues deberíamos tener la idea de ir a ayudarle, porque ya sin pensar que vas a recibir algo o que por ayudarle vas a ser reconocido, sino en sí la actuación de ayudar a levantar a esa persona es en sí lo importante, ¿no? Y eso es lo que, bueno, a través del imperativo categórico que menciona Kant, donde actuar se debe no por intereses, la actuación es un fin en sí mismo. Entonces, bueno, voy a leer el cuento y Venga, luego dale. vemos un dibujo. Se llama el Picapedrero, no sé si lo conocéis. No, Pues no me suena. Sí, 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 sí. Hay varios defensas del Real Madrid que también son así. Dale, dale. Cara es cantero. Era pobre pero muy trabajador. Vivía con su mujer en un lugar medio desierto, pero era feliz con ella y con los vecinos. Un día que Cara trabajaba como de costumbre, del camino se detuvo una carroza. Iba un hombre rico que le preguntó a Cara por dónde era el camino. Cuando hubo pasado, Cara sintió una gran envidia. Volvió al trabajo, pero sin un ápice de alegría. Por primera vez en su vida le pareció que el sol era insoportable y que las manos le dolían. De repente lanzó el martillo, se sentó sobre las piedras y se lamentó diciendo: «Ah, si fuera rico, no debería picar piedras y podría pasear y contemplar cómo trabajan los otros». En ese momento sintió una voz potente que le decía: «Cara, sé rico, que se cumpla tu deseo». Y sin saber cómo, se encontró viviendo en un rico palacio, tomando té con su mujer. Tenía muchos criados. Cara era rico y se sentía muy feliz. Un día que estaba en su jardín, vio pasar al emperador con una carroza 100 veces más bonita que la suya. Todo lo que él tenía le pareció nada comparado con todo aquello. Suspiró y dijo: «Oh, si en lugar de ser simplemente rico, pudiera ser emperador, lo podría dominar todo». En ese momento oyó una voz que le decía: «Cara, que se cumpla tu deseo, sé emperador». Y ya estaba Cara en un suntuoso palacio, lleno de mármoles y dorados, sentado en cojines de terciopelo rojo, dictaba leyes y sus ministros le escuchaban respetuosamente, y Cara era feliz. Un día que se paseaba con los ministros, hacía un calor insoportable. El sol calentaba mucho. El emperador llamó: «Dadme algo para beber, me ahogo». Bebió, pero pronto volvió a tener sed. Cara se quejaba: «El sol es más poderoso que el emperador». «Oh, qué ganas tengo de ser el sol». Nuevamente oyó la voz: «Cara, ya que los quieres, sé sol». Y Cara se encontró alto, muy alto en el cielo. Era el sol. Brillaba sobre la tierra y era poderoso. Pero un día vino una gran tormenta que lo arrasaba todo. El poderoso sol quedó eclipsado por una nube y entonces quiso ser tormenta y lo fue. Furioso, lo destruía todo. Se sentía poderoso, era feliz. Hasta que un día encontró a la montaña. Se alzaba altiva, orgullosa. La tormenta no podía con ella. Ella era más fuerte y Cara quiso ser montaña. Cuando ya lo era, se sintió feliz. Pero un día Cara sintió un ruido. Era como si lo estuviesen picando o le hicieran cosquillas en los pies. Cara miró a sus pies y vio, lejos, pequeño, un hombre que estaba golpeando contra la montaña para sacar piedra.
Cara llamó, detente, te lo mando, pero el hombre siguió tan tranquilo. Entonces pensó que no era la montaña la más poderosa, sino el hombre, y deseó ser hombre, y se encontró siendo de nuevo cantero. Y la voz le dijo, ¿comprendes, Cara, que no hay nada tan poderoso como el simple ser humano? No tengas nunca envidia, sé feliz de ser una persona. Oh, qué buena. Qué bueno. Qué bueno, qué La, bueno. la moraleja es yes we can't. Y es un Sí, Kant. ahí. La moraleja muy es... cara. Claro, es que Kant, eso. Lo tenía ya preparado, ¿eh? ¿Por qué creéis que el hombre al final quiere volver, o sea, considera que el hombre es lo más importante? El ser humano, mejor dicho. Porque es dueño de su destino, o podría llegar a ser dueño de su destino. Podría llegar, al fin y al cabo, bueno, yo, sí, di, Laura. Sí, eso, que puede tomar decisiones, ¿no? A los demás igual, ¿no? Efectivamente, al fin, o sea, lo que quiere transmitir con esto, y es yo porque me lo he leído, claro, y lo entiendo un poquito a lo mejor, pero parece ser que Kant siempre el objetivo final es hacer la pregunta, responder, es conseguir responder a la pregunta ¿qué es el ser humano? Y en esa respuesta a qué es el ser humano hay que trabajar por construir un ser humano donde en sus actuaciones pues actúe de una forma razonada, ¿no? Y es por eso que la última pregunta, que es tan simple, es tan poderoso como el simple ser humano, porque somos nosotros, al fin y al cabo, lo que en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad, tomamos decisiones y somos los que vamos a crear este mundo, ¿no? Entonces me parece que es una historia también bonita para reflexionar y hablar con los niños de lo importante de que todos tus actos tienen una consecuencia y que también tenemos que saber interpretar bien entre qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y que no todo es pensar en uno mismo y en lo que uno cree que necesita y los deseos, sino pensar en ese razonamiento común, ese bien común, ¿no? Para que funcionemos mejor, al fin y al cabo. Muy bueno. Qué bueno. Muy bueno. Pues Oye, ¿puedo contar una anécdota sobre Kant? siempre y Claro. cuando no sea sobre el Real Madrid, Aitona. No. Esta vez es en serio. Es una anécdota, no sé si, no la tengo contrastada, igual Alo puede decirnos si es cierta o no. ¿De qué ciudad era Kant? Ahora te lo digo, es de... Bueno, tampoco Lo es. ignoro. Es No, de pero- Prusia, nació en Königsberg, Prusia, en 1724. Por lo visto, Kant iba todos los días a la misma hora, hacía el mismo recorrido, pero a la misma hora quiere decir que pasaba en el mismo segundo por el mismo punto de cada calle. Y entonces yo tenía entendido que en la iglesia ponían en hora el reloj con el paso de Kant. A mí lo que más me ha maravillado de la historia de Kant es que ha sido una persona que ha sido capaz de influir con su filosofía en los derechos humanos, ¿no? En los valores universales, en lo que conocemos como los derechos humanos hoy. A lo mejor es el filósofo que más ha influenciado y nunca en sus 60 y tantos años de vida salió de su pueblo. Eso sí, siempre estuvo en su localidad. Ajá. Dice que sí, que bueno, que es un poco un mito, pero se hablaba de eso, que tenía una vida tan estricta y previsible que los vecinos ponían en hora sus relojes cuando daba sus paseos diarios. Pero que luego un poco como para salir del pueblo. Quizá, eso te iba a decir, quizá por eso nunca salió del pueblo. Decían, Claro, ¿dónde vas? Que no, está el reloj. Nos quedamos sin cenar. Muy bien. Querida Rocío, muchas gracias por este cuento de Kant y esa moraleja, esa filosofía.